Maratón, una tragedia en tres actos, basada en un hecho histórico, en la batalla de Maratón ocurrida en el 490 a.C., en la cual los atenienses, con ayuda de otras ciudades-estado griegas, le hacen frente al ejército persa y lo vencen. Hacen la hazaña de vencerlo y se dan cuenta que parte del ejército persa que va huyendo eh, se va a regresar a los barcos que traen y se van a ir directamente a la costa de Atenas, que está a 40 kilómetros de Maratón. Entonces es urgente que alguien vaya a avisarles a los atenienses que ganaron para que los atenienses no se rindan y no rindan la ciudad a los persas. Esto es un hecho histórico que se ha convertido en leyenda, sobre todo porque la ciudad de Maratón se ha convertido en el nombre que recibe la carrera más importante que se corre en los Juegos Olímpicos, y no solamente en los Juegos Olímpicos, sino cada año en muchas partes del mundo, a los grandes maratones. Le llaman así a una carrera que oficialmente tiene 40 kilómetros, 42 kilómetros, 195 metros, en honor justamente a la carrera que hizo este corredor soldado Hemeródromo. Hemeródromo era un cargo del ejército ateniense, que era el mensajero diplomático que hacía los avisos, que llevaba noticias, que hacía incluso, tenía poderes diplomáticos para poder hacer acuerdos entre ejércitos o entre estados, dependiendo de la misión que tuviera. Es esta hazaña que hace un corredor que toma la noticia, se va corriendo de Atenas, digo, de Maratón a Atenas, y les avisa, pero como ya va herido, llega y muere. O sea, no muere por el esfuerzo de correr 40 kilómetros. Los corredores hemeródromos estaban súper acostumbrados a correr esa y una mayor cantidad, y sabemos que es posible porque en la actualidad hay muchas personas que corren maratones o ultramaratones hasta de 100 kilómetros, entonces sí es posible con entrenamiento. Pero él muere porque pues llega extenuado, porque ya iba herido de la batalla. Pues basado en esta historia se me ocurrió hacer esta obra de teatro en donde rescato a un personaje que pocos historiadores mencionan, porque en la mayoría de las crónicas coloca a Filipides como el héroe corredor que lleva la noticia. Sin embargo, otras crónicas afirman que Filipides en ese momento se encontraba en una embajada en Esparta, tratando de pactar con los laconios la ayuda militar que necesitaría Atenas para defenderse de los persas. Entonces no pudo haber sido Filipides. Filipides es un personaje muy conocido, era muy famoso y era uno de los más importantes hemeródromos y diplomáticos del ejército ateniense. Entonces mencionan a un personaje llamado Tercipo, del cual no se sabe gran cosa. Por eso es que yo hice esta obra en donde trato de rescatar la figura de Tercipo, no desde el punto de vista histórico, sino desde el punto de vista literario, ¿no? Y entonces le doy una serie de características al personaje, y lo hago el protagonista de la historia. Y lo hago el protagonista que va a ofrendar su vida por la gloria, que va a ofrendar su vida por el reconocimiento que no tiene en vida, que va a ofrendar su vida por el respeto que los demás no le dan en vida, por diferentes causas. Y entonces esa es la historia de Maratón, la historia de la obra de teatro llamada Maratón. Voy a contarla, ustedes ya la leyeron, pero la voy a contar para ir recorriendo la acción y punteando los elementos que ustedes tienen que llenar en su cuadro, tal como lo hicimos con el análisis el día de ayer de La pandilla maldita de Emilio Carballido. Bueno, el establecimiento de la acción, el acto 1, el establecimiento de la acción es cuando te plantean justamente el final de la batalla de Maratón y de cómo los persas están retirando y cómo un soldado herido por un venablo corre hacia las tiendas de campaña de los estrategos, los generales, y ahí termina el acto, la escena 1. En la escena 2 comienza a gestarse el conflicto.
el conflicto que es un conflicto de muchas dimensiones. La primera dimensión del conflicto es social, y el conflicto tiene que ver obviamente con el protagonista, que es Tercipo. A Tercipo no lo quieren como hemeródromo porque no proviene de familia de abolengo, porque no viene de buena familia. Y los hemeródromos deben ser de buena familia, entonces no lo quieren. Entonces, como no lo quieren, no lo respetan, lo aceptan porque es el gran alumno de Filipides, porque es el gran aprendiz de Filipides y porque ha demostrado que vale, pero no lo aceptan porque pues no está en ese momento Filipides ahí, entonces no tienen por qué aceptarlo. Y ahí viene el primer conflicto contra Milciades, que es aparentemente hasta ese momento el gran antagonista, el que se opone terminantemente a que Tercipo lleve el mensaje. Él dice, hay que festejar, ya les ganamos. Otros estrategos dicen, no, hay que llevar el mensaje, el mensajero tiene razón. Y bueno, se genera ahí la primera parte del conflicto, pero no se queda ahí. En la siguiente escena, cuando Tercipo ya decide que sí se va a ir, eh, sucede que se tropieza, se cae, se golpea el costado y queda como desmayado un ratito y ahí sueña. En ese sueño, él recuerda su pasado cuando intenta entrar en el ejército, en la infantería de los atenienses, y hace el ridículo. Cuando se hace daño con su propia espada, porque es torpe, porque no tiene la talla, porque no tiene la fuerza necesaria para ser un hoplita, para ser un soldado de infantería. Y cómo se burlan de él, y cómo él, el taxiarca, que es pues el entrenador, digamos, el jefe de una columna, le dice, usted no sirve para esto, váyase, no me preocupa usted, me preocupan mis demás hombres, que por culpa de usted se pueden hacer daño. La fuerza de una agrupación es tan grande como su elemento más débil, entonces pues lo corre. Y ahí es donde te sugieren que conoce o lo observa Filipides y como que lo adopta, digamos, ¿no? Después, esa es la segunda parte del conflicto, él contra su pasado, él contra la sociedad, él contra su pasado, y finalmente despierta y se da cuenta que está perdiendo tiempo y tiene que irse, pero está herido, entonces es él contra él mismo, contra su propia capacidad de sobreponerse ante la herida y el dolor. Y entonces ahí se configura el conflicto completo. El conflicto no es el personaje contra la sociedad o el personaje contra el poder o el personaje contra su pasado. Es el personaje contra él mismo. Es un conflicto interno. Y ahí básicamente termina el acto 1. Cuando comienza el acto 2, en el acto 2 acuérdense que de acuerdo a la curva de Seedfield que les enseñé en videos anteriores, lo que vamos a encontrar es el primer amarre, el punto medio y el segundo amarre. El primer amarre lo vamos a ver precisamente cuando Tercipo vuelve a soñar, bueno, vuelve a pensar mientras va corriendo y recuerda esta escena en donde se encuentra estudiando en una tienda de campaña de los hemeródromos y cuando escucha llegar a otros o se da cuenta que, va a llegar, que están llegando otros, él prefiere hacerse el dormido para que no lo molesten y uno de ellos, después de generar ahí una pugna con otro, que quiere atacar a Tercipo, dice, qué flojera, yo aquí defendiéndolo y él que se tiene que defender no sabe defenderse, mientras no aprenda a defenderse, nadie lo va a defender. Ese es el primer amarre, el conflicto contra sí mismo que no se sabe hacer respetar. El punto medio, la indefinición, el que no sabemos qué va a pasar, es cuando se está recordando una de estas enseñanzas con Filipides y Filipides le dice, te falta aprender a imponerte, yo te elegí porque eres moldeable, no eres pedante como los que se sienten hijos de papi que diciendo yo soy hijo de fulano van a arreglarlo todo, pero tampoco eres, digamos, tampoco basas tu éxito en la fuerza.
Entonces, ni eres como los soplitas que todo lo quieren arreglar por la fuerza, ni eres como los, digamos, de buena cuna que todo lo quieren arreglar con la influencia. Eres moldeable, aprendes. Pero lo que vas tienes que aprender es a defenderte, a darte tu lugar, a saber que vales y hacerte valer. O sea, ahí ya se sabe que el conflicto está claro, pero no sabemos hacia dónde va a ir. Ese es el momento de indefinición, el punto medio. Y le dice claramente, aunque te cueste la vida. Y todavía le dice el otro, la vida, claro, la vida es el costo de la gloria. ¿Quieres llegar a la gloria? Tienes que ofrendar tu vida. En la escena 5 del acto 2 viene el segundo amarre, que es cuando él llega a la ciudad de Atenas y grita en la plaza, atenienses, atenienses, vencimos. Entonces ahí en el segundo amarre te da la ilusión de que ya, ya llegó, ya avisó, ya se va a arreglar todo, ¿no? Pero en la escena 6 se entrevista con el arconte y ahí viene la peripecia, viene la complicación. Y la complicación es que después de entrevistarse con el arconte, que es, pues, digamos, el gobernante de la ciudad, el arconte dice, perfecto, muchas gracias por avisarnos, a la mazmorra. Caray, ¿cómo? Ya se complicó el asunto, ¿ves? Ahí incluso en la escena 3, en el punto medio, hay una especie de anticipación. Justamente cuando dice, aunque te cueste la vida, es una anticipación de lo que va a suceder, de la tragedia. Esto no se va a arreglar a menos que Tercipo muera. Y eso es lo que va a suceder precisamente en el acto tercero. En el acto tercero viene ya el tercer amarre y el punto climático de la obra. En la escena 2 del acto tercero viene el tercer amarre, donde están ya un día antes de la batalla de Maratón, y el propio Filipides le dice, yo me voy a la embajada en Laconia, tú te quedas. Ahora la responsabilidad es tuya. Y él dice, no, es que si no está usted, nadie me va a hacer caso. Y él dice, ¿sabes qué? Estás solo. Tienes que aprender a resolver tú solo. Tienes que aprender a hacerte valer. Tienes que aprender a no confiar en nadie. Ya sobrepasamos la línea de la paz. Ahora la guerra es inminente. Y cuando hay guerra no puedes confiar en nadie. Ni en mí puedes confiar. Básicamente le está diciendo que está solo y que es un momento de brillar con luz propia. Y le dice una frase que me parece clave. Dice, es momento de dejar de correr. Él es un hemeródromo, se dedica a correr. Pero en este caso es una metáfora de estar corriendo de su responsabilidad. No solamente eres el mensajero que corre, eres el diplomático que toma decisiones. Toma decisiones y hazte valer. Y entonces regresamos al inicio de la historia, en donde después de la batalla él está tratando de hacerse valer para decir tenemos que hacer esto, ¿no? Después, en la escena 3 del acto tercero, es la preparación para el clímax. Ahí comienza el punto, la subida al punto climático. Es cuando él ya está en la mazmorra, está dormido y piensa que todo está perdido. Y llega un guardia. Y el guardia lo libera. Y le hace ver muchas cosas. Le dice, sale, cómete algo y vámonos a resolver el asunto. Y él dice, pero ¿resolver qué? Ya valió, ¿no? Ya esto ya no tiene arreglo. Y el guardia le dice, mira, esto lo vamos a hacer contigo sin ti. O sea, bájate de la nube, mijo, no eres el héroe. Lo vamos a hacer. Aquí te vas a morir. Pero si sales afuera, seguramente también te vas a morir, pero podrás morir por una causa. Entonces le deja ver que Filipides no solamente tenía un aprendiz, tenía varios. Y el guardia fue uno de esos aprendices de Filipides y lo libera. Dice, no tienes que confiar en mí, yo nada más te voy a liberar, ya lo que tú hagas es cosa tuya. El clímax viene en la escena 4, que es la última del acto tercero, en donde ya está el arconte dando su discurso, engaña a los ciudadanos diciéndoles que Tercipo había muerto cuando llegó a entregar el mensaje, que incluso iba tan mal herido que equivocó el mensaje, que lo que debió haber dicho no era ganamos, sino perdimos.
Entonces les está sugiriendo que hay que rendir la ciudad, que es lo que mejor queda hacer para evitar que haya un daño mayor a las mujeres, a los niños, a los viejos y a la ciudad misma. Ahí deja ver que pues, él está a favor de la tiranía y que lo único que había estado haciendo era fingir a favor de la democracia. Ahí es donde viene el clímax, cuando aparece Tercipo y les dice, no, yo estoy vivo y él es un traidor. El arconte se hace de una espada, lo atraviesa y justamente en ese momento se le cae el mensaje que Tercipo había llevado por parte de los estrategos. Uno de los guardias lo lee y se dan cuenta del engaño y ahí termina todo. Ahí los atenienses se organizan para defender la ciudad. Ahí los ciudadanos atenienses y los guardias matan a golpes al arconte y para ese momento Tercipo ya está muerto. Tuvo que ofrendar su vida para darle sentido a la misma. Ahí está la tragedia, precisamente ahí está la tragedia. En que logró su cometido, sí, pero dando su vida. Por eso tiene un sentido trágico esta obra. Y pues bueno, ahí termina la obra. Es una obra que escribí hace aproximadamente año y medio, una cosa así, para unos cursitos que estuve tomando, muy buenos por cierto. Agradezco a todos mis maestros, al maestro Marco Molina, a la maestra Norma Macías, que me enseñaron esto que le estoy enseñando yo ahora y que seguramente no aprendí muy bien, pero que hice un gran esfuerzo y aquí está, ¿no? Y pues bueno, espero que les haya gustado esta obrita, que es mi primera obra de teatro. Tengo algunas otras cosas escritas, pero no había escrito obras de teatro, esta es la primera. Espero que haya sido de su agrado. Ahora, con este análisis que acabamos de hacer, tomen su lapicito y pónganse a llenar el cuadrito que tienen que hacer, que me van a entregar mañana antes de las 10 de la noche. Seguramente lo tendrán mañana temprano. Y pues bueno, prepárense porque de estas dos lecturas, tanto de la lectura de Emilio Carballido como de esta, vendrá un pequeñito examen para que ustedes puedan presentarlo el día viernes. Muchas gracias, compañeros, nos estamos viendo el resto de la semana. Éxito.